Consideremos nuevamente nuestro problema de un fluido confinado entre dos placas paralelas en el cual la placa de abajo se mueve con velocidad v0 y la placa de arriba está quieta. Y nuevamente intentemos encontrar el perfil de velocidad y el perfil de esfuerzo. Pero en esta ocasión intentemos hacerlo sin la ayuda de nuestra mejor amiga de la semana pasada, la envoltura. ¿Será posible resolver este tipo de problemas sin necesidad de hacer balances de momentum en la envoltura? Bueno, eso es lo que veremos en el resto de este video. Y la respuesta es que sí, para no demorar más la respuesta es que sí se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? A través de un nuevo método. Un nuevo método muy importante que es el método de las ecuaciones de cambio. Equations of change en inglés, ecuaciones de cambio. En versiones mexicanas de los libros del profesor Berto llaman a veces ecuaciones de variación. Tiene que ver con cantidades que se conservan en el universo como el momentum y con la masa. Básicamente para este problema y para los de mecánica de fluidos tradicionales pues se resuelve utilizando dos ecuaciones muy importantes que son esta ecuación que está acá, que es una ecuación de un balance de masa como el que uno vio siempre en su carrera, pero ya no en volúmenes de control macroscópicos sino microscópicos, en ese sentido un poco parecido a la envoltura, pero acuérdense que la envoltura tenía características especiales y que si bien es cierto que si era infinitesimal en una dirección, ¿no? Diferencial en una dirección, en las demás direcciones se parecía a la geometría del problema, que son problemas macroscópicos. Ahora, en este capítulo 3 del libro del BSLK, hacemos balances sobre elementos diferenciales totalmente diferenciales, ¿no? Por ejemplo, un cubito diferencial o algún elemento diferencial muy pequeño. Y sobre ellos hacemos balance de masa, una cantidad que se conserva, y cuando hagamos eso encontraremos esta ecuación de acá, que es la ecuación de balance de masa en el medio continuo, ecuación diferencial, que es la ecuación de continuidad, que tendrá diferentes representaciones en sistemas de coordenadas diferentes, y la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, de momentum, parecido en la envoltura, pero ya no en la envoltura, sino en general, haciendo balance de momentum, no en una envoltura, sino en un elemento diferencial muy pequeño, infinitesimal por todos lados, se llega a esta ecuación de acá muy famosa, la conservación de movimiento, equation of motion, ecuación de movimiento o de conservación de cantidad de movimiento en el medio continuo, que es una ecuación vectorial y por eso tiene estas, en realidad lo puedo ver así, o la puedo ver como estas tres ecuaciones para diferentes sistemas de coordenadas. Como vamos a resolver un problema en estas placas rectangulares, pues haremos uso de esta parte de acá del apéndice B6 que me habla de sistema de coordenadas rectangulares. Por ahora dejemos sin resolver una pregunta pues obvia que se les estará ocurriendo a ustedes en este momento, ¿no? ¿De dónde salen estas ecuaciones que están en los apéndices? Esta es la ecuación apéndice B, 4 número 1, y esta ecuación en el apéndice B6. ¿De dónde salen? Bueno, también lo resolveremos al final de este video, al menos parcialmente, ver de dónde salen, pero por ahora asumamos más bien, hagamos un acto de fe de que estas ecuaciones son válidas, que me hablan de cómo se conserva la masa y cómo se conserva el momentum dentro de un fluido, un elemento diferencial de un fluido, y hagamos uso de ellas para resolver un problema que ya resolvimos con balance de envoltura, que fue este problema que tenemos acá. Bueno, una de las buenas noticias de este método es que tiene varias cosas en las que se parece al método anterior. Entonces, por ejemplo, en la siguiente, y es que antes de comenzar a resolver el problema, lo primero que uno tiene que hacer, igual que en el caso de balance de envoltura, es tratar de suponer cómo es el perfil de velocidad. O sea, entender la situación, ver cómo el fluido está fluyendo por acá y tratar de sugerir cuál es el perfil de velocidad que se requiere. Entonces, este es un problema, como lo hemos visto la vez pasada, en estado estacionario, y también dijimos que era un flujo laminar. El fluido se mueve como láminas de fluido uno sobre otras, no es un fluido caótico ni turbulento como el humo de un cigarrillo, no. Se mueve en flujo laminar en la dirección z positiva, pues de manera que pues tiene sentido pensar que no hay velocidad en x, no hay velocidad en y. Sí hay velocidad en z, pero, y aquí sí una diferencia con el balance de envoltura, pues con seguridad la cosa depende de x, ¿cierto? La velocidad va a variar con x, es 0, es v0 en x igual 0 y tendrá que ser 0 arriba, ¿no? En algún valor, pongámosle esta coordenada acá, no sé, digamos que esto de acá es h. Entonces va a depender de x, no tiene ninguna duda. De y no creemos que dependa, ya lo hemos hablado cuando lo miramos en el balance de envoltura, no hay ninguna razón para que dependa si me estoy saliendo, que la velocidad en z varíe si estoy más
hacia afuera o hacia dentro de la pantalla del computador, pero probablemente sí dependa de z, ¿cierto? Entonces, pues dejémoslo como si la cosa pudiera depender de z. De modo que ahí ya tenemos entonces una primera diferencia de los dos métodos. El método de balance de la envoltura es más limitado. Solamente me permitía calcular perfiles de velocidad muy limitados, donde solamente existía una componente de la velocidad y esa componente de la velocidad solamente dependía de una componente espacial. Estaba obligado a que fuera así, si no, no lo podía resolver por balance de envoltura. Entonces un problema como el que estamos poniendo ahora, decir que probablemente sí dependa de z, la velocidad z dependa de z, no lo podía resolver por balance de envoltura, pero sí lo puedo resolver por este método de ecuaciones de cambio. Entonces es un método más general, tiene esa ventaja. Continuando entonces, lo otro que toca definir o asumir es el perfil de presión. Entonces dijimos que en este caso depende de x, ¿cierto? Si yo estoy más abajo de la piscina siento más presión que si estoy arriba. Así el fluido o yo me estemos moviendo o estemos quietos, eso va a pasar. Y decimos que no depende de z, no hay ninguna presión aquí más alta, no estoy apretando ahí la crema dental en un punto para que esté más apretado y tenga más presión aquí, sea la causa de que fluye. O por la razón que sea, no sucede eso, no vamos a este problema, no hay más presión o menos presión a este lado que a este lado, entonces la presión no depende de z. Listo, ese es el primer paso de resolver problemas por el método de las ecuaciones de cambio. El segundo paso es analizar la ecuación de conservación de masa, la ecuación de continuidad que veíamos acá, y escoger pues el sistema de coordenadas que nos sirva. Esta es la ecuación general que ya vamos a mirar cómo se deduce. Aquí para coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Pues como este es un problema de placas rectangulares, pues obviamente aplica las coordenadas cartesianas. Aquí ya tenemos una ecuación diferencial. Fíjense que cuando uno hacía los balances de envoltura tenía que producir las ecuaciones diferenciales. Produzca usted mismo su ecuación diferencial. Aquí somos usuarios de unas ecuaciones que están en un apéndice por ahora, que ya miraremos cómo se deducen. Pero somos usuarios de estas ecuaciones. Entonces, pues miremos esta ecuación de masa y lo que uno hace es mirar qué términos se cancelan y qué términos no se cancelan de acuerdo a lo que uno estableció de cómo se está moviendo el fluido. Por ejemplo, dijimos que está en estado estacionario, ¿cierto? Entonces, como está en estado estacionario, nada está cambiando con el tiempo, la densidad no cambia con el tiempo, que era ese término que estaba acá, cambió densidad con el tiempo, pues entonces la cosa me va a hacer. Aquí hay un término, unas derivadas parciales con respecto a x. ¿De quién? De rho bx de x. Bueno, eso es lo que me dice esta ecuación. Como no hay velocidad x, pues tampoco existen las derivadas de x, esto es 0. Como no hay velocidad y, no existen tampoco sus derivadas, este término que está acá es 0 y me quedaría solamente ese término de acá, ¿cierto? Entonces uno escribiría aquí balance de masa. ¿Qué me dijo el balance de masa? Lo que primero tiene que hacer uno en este método, y el balance de masa lo que me está diciendo es que la derivada con respecto a z de rho bz es igual a 0. Entonces siempre uno hace primero el balance de masa, después el balance de momentum, porque el balance de masa a veces puede ser muy informativo o al menos un poco informativo. En algunos casos es 0 informativo, a veces me dice 0 igual 0. No fue este caso. Pero aquí sí me dio cierta información, ¿no? Entonces me dio la información de que esto es igual a 0. Si es un flujo incompresible, es la viscosidad constante, pues sale de la derivada. Me quedaría que dvz de z es igual a 0. Si dos productos multiplicados dan 0 es porque alguno de los dos es 0. Que ρ sea 0 no tiene sentido, que la propiedad sea 0. Entonces lo que tiene que suceder para que eso sea así es que dvz de z tiene que valer 0. Y la única forma para que esto sea así es que bz no dependa de 0, ¿cierto? Si la derivada de z con bz es igual a 0 es porque bz no depende de z. Entonces, como consecuencia, lo que uno escribiría acá es que bz no puede depender de z. Entonces, si yo antes decía que puede depender de x y de z porque era lo que yo suponía, aquí el balance de masa me está diciendo algo concreto y es que no puede ser. Para que se cumpla el balance de masa en esta condición, tiene que ser que bz depende únicamente de x. Muy bien, entonces ya hemos cumplido con un nuevo paso, un paso más que fue el del balance de masa. El siguiente paso es irse al balance de movimiento, la ecuación de movimiento, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento que aquí está, en coordenadas cartesianas, que es la que nos interesa. Y como es una ecuación vectorial, porque el momentum es una cosa vectorial, pues entonces en realidad son tres ecuaciones, una para la componente x, una para la componente y otra para la componente z.
A veces las tres son informativas, pero la mayoría de los casos que vamos a ver solamente una es informativa, que va a ser la z. Pero pues miremos qué pasa con cada una de ellas. Entonces miremos todos los términos de estas tres ecuaciones. Entonces, bueno, empecemos por la componente x. Ese estado estacionario. Fíjese que la primera derivada siempre me habla desde la derivada con respecto al tiempo. Entonces, si quieren de una vez cancelémoslas. Las velocidades no varían con respecto al tiempo, esos términos van a ser cero. Sigamos con x. Aquí un término que me habla de bx y alguna de su derivada con respecto a dx. No hay velocidad en x, esto es cero. Como no hay velocidad en x, sus derivadas son cero, todo esto es cero. La presión en x sí existe, la dejamos acá. Y velocidad en x no existe, entonces todas sus derivadas también son igual a cero. Y la componente x de la gravedad, ¿cuál sería? Entonces, pues no lo dibujamos acá, pero esto es una placa paralela, una placa horizontal. Entonces, el vector gravedad, si lo pintara, iría en esta dirección. Entonces, sí, ¿no? Aquí está el vector gravedad, aquí está la coordenada x, toda la gravedad está en la dirección x. Y tiene sentido contrario, ¿cierto? Cuando la gravedad va en el sentido contrario al crecimiento de la dirección x. Entonces, ¿qué debo poner aquí? Bueno, pues si quieres escribámoslo así primero. Aquí me quedaría, entonces, ¿qué me quedaría? 0, ¿cierto? La componente x. Entonces escribo aquí balance de momentum. Balance de momentum. Ya hice balance de masa, ahora hago balance de momentum. Primero la componente x, ¿cierto? Componente x de momentum. ¿Qué me queda? 0 a la izquierda, igual a quién? A menos de p de x. Como solamente p depende de x, yo no lo pongo como derivada parcial, sino derivada total. Más, bueno, en general, rho gx, ¿cierto? Rho gx. Lo puedo despejar, ya que de p de x es igual a rho gx. Y lo que les decía, ¿quién es gx en este caso? Entonces, como veíamos que gx va contrario al crecimiento de x, pues será, y toda la gravedad está ahí, ¿no? Aquí no hay un ángulo, ¿no? No estoy mirando la dirección, va en esta dirección, la dirección totalmente vertical. Entonces es el G, pero ya no vector, sino el G, el escalar G, los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y específicamente negativo, porque va en sentido contrario al crecimiento del eje. Entonces la componente x del momento me quedaría de p de x igual a menos rho g. Miremos ahora cómo nos queda la componente y. Entonces la componente y, aquí está, derivadas de y no existen, entonces sus derivadas no existen, ¿cierto? O sea que el lado derecho me va a quedar 0, la componente y me va a quedar 0 también a la izquierda. De p de y, no existe, la presión dijimos que no dependía de y tampoco existen sus derivadas, entonces 0, y tampoco hay componente y de la gravedad, ¿cierto? Componente y de la gravedad sería como haría la gravedad si estoy entrando o saliendo de la pantalla del computador, pues la gravedad no va a cambiar, ¿cierto? Entonces no hay componente de la gravedad en esa dirección, toda va para abajo en la dirección x, entonces no es muy informativa, o de hecho nada informativa, ¿cierto? Me dice que y igual a 0, que 0 igual a 0. Y la componente z, ¿qué me dirá la componente z? Entonces la componente z me dice, a ver, aquí bx existe, no, todo esto es 0. By existe, no, todo esto es 0. Bz existe, sí. De bz depende de z, podría ser, pero hay alguien que me dijo que no. ¿Quién? El balance de masa. Fíjense que la importancia es hacer primero el balance de masa. Es informativo. Si yo no hubiera hecho el balance de masa, este término no lo podría cancelar. Pero, como el balance de masa me dice que de z es 0, pues todo este término es 0. La parte izquierda de la componente z de momentum es 0. De p de z dijimos que no existe. Bz depende de x, sí. Es que existe, entonces bz depende de y, sí. Entonces, no depende. Entonces ni la primera ni la segunda derivada van a existir. Bz depende de z, no. Entonces ni su primera ni segunda su derivada van a existir. Esto va a ser 0. Y la gravedad está toda en x. No hay nada en z. Entonces esto es 0. Entonces, ¿qué me queda? Como resultado me queda que mu es segunda derivada. Bueno, bz depende solo de z, tanto lo puedo poner como derivada total, ¿cierto? No derivada parcial, sino derivada total de z respecto a x. Muy bien, hemos cumplido entonces con un nuevo paso del método. Ya hemos llegado a unas ecuaciones diferenciales a través del analizar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. La ecuación de movimiento, equation of motion. Siguiente paso es analizarlas.
ver qué información puedo obtener a partir de ellas. Muy bien, y miremos entonces lo que pasa ahora con la componente Z de la cantidad de movimiento, que va a ser la ecuación más informativa respecto a obtener el perfil de velocidad y el perfil de esfuerzo. Bueno, aquí tenía yo un error, había copiado mal, aquí tenía con respecto a Z, pero no es la segunda derivada de Z con respecto a X, no lo que veníamos teniendo. Entonces tengo una ecuación diferencial, esta ecuación diferencial que me va a permitir resolver el perfil de velocidad, el perfil de esfuerzo. Lo que hago es resolverla, es muy sencilla. Aquí primero tengo una multiplicación de dos factores que me da igual a 0, pues la explicación es que alguno de los dos sea 0, que la viscosidad sea 0 no tiene sentido físico, ¿cierto? No es una solución que tenga sentido físico, entonces debe ser que dvz de x es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues separo variables e integro. ¿Qué me va a quedar? Que dvz de x es una constante. O también lo pude haber deducido, ¿no? Si la segunda derivada de z con respecto a x es igual a 0, pues quiere decir que dvz de x es una constante. Le ponemos C1, pues es la primera constante. Y para seguir resolviendo el perfil de velocidad, pues lo que vuelvo a integrar, ¿cierto? Separo variables, integro respecto a x, integro respecto a bz a la derecha. ¿Qué me va a quedar? Que bz es igual a C1 por x, ¿cierto? Integral de x es x más una constante C2. Entonces tengo un perfil de velocidad lineal. ¿Qué hago aquí? Pues, bueno, no sé, pues sacar las constantes C1 y C2, pero creo que vale la pena comparar con nuestro problema que ya lo habíamos resuelto por balance de envoltura, ¿no? Aquí tenemos el mismo problema resuelto por balance de envoltura. ¿Qué obtuvimos en esa ocasión? Una ecuación diferencial, la misma, no, nos dio diferente, aunque son equivalentes, análogas, pero en principio nos dio otra ecuación diferencial, pero que nos conducen al mismo resultado, ¿cierto? Pero cuando yo hacía todo el balance, cuando hacía toda la integración de esta ecuación, pues me daba que mi perfil de velocidad era un perfil de velocidad lineal, ¿cierto? Un perfil de velocidad lineal que estaba por acá, que estaba por acá. Entonces aparentemente vamos bien, pero terminemos de resolverlo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar las condiciones de frontera, que van a ser las mismas, ¿cierto? En este problema van a ser las mismas condiciones de frontera que en el caso anterior. Eso no cambia, eso continúa igual, eso sigue siendo una cosa buena de este método. Los que tienen muchas cosas del método anterior. Entonces, ¿cuáles eran? Condición de frontera 1, entonces la velocidad bz evaluado en x igual 0, ¿cuánto es? b0, ¿cierto? Entonces reemplazo acá, me quedaría c1 por c0, en vez de c1 es 0, entonces no quedaría término de x, me quedaría c2, ¿cierto? Por lo tanto, lo que sé es que c2 es igual a b0. Listos. Y la condición de frontera 2, que me habla de condición de frontera 2, ya sabemos que bz evaluado en x igual h mayúscula, así que como le pusimos, es igual a 0, ¿cierto? La placa arriba y no se está moviendo. Entonces sería igual a c1 por, ya no escribo x, porque no es en x, en cualquier x, sino en h mayúscula, más c2, pero bueno, ya sé que c2 vale b0. Entonces de aquí puedo despejar c1, me queda que c1 es igual a menos, ¿cierto? Paso el b0 por allá, menos b0 sobre h. Y reemplazo eso en mi perfil de velocidad que tenía acá, ¿cierto? Mi perfil de velocidad acá, y tendré finalmente un perfil de la velocidad bz igual c1, pero c1 es menos b0 sobre h por x más c2, que es b0. Entonces lo puedo dejar así, pero más chévere factorizar. Entonces lo puedo poner como b0 factor de 1 menos x sobre h. Y ese sería nuestro resultado final de nuestro perfil de velocidad, y comparémoslo contra el que habíamos obtenido por el método de balance de la envoltura, y es el mismo, ¿no? bz igual a b0 factor de 1 menos x sobre h. Muy bien, entonces ¿qué hemos obtenido? El resultado que buscábamos, ¿no? Perfil de velocidad, y coincidió obviamente como tenía que ser con el método de balance de la envoltura. El resultado no tiene por qué depender del método, ¿cierto? Sacamos el perfil de velocidad y todo lo demás sería igual. Construir un perfil de esfuerzo con la ley de Newton, sacar la fuerza a partir del esfuerzo, o sacar caudales a partir de velocidad, todo continuaría igual.
Entonces son dos métodos diferentes, dos métodos alternativos. Este tiene la ventaja de que es más general, aplica para cualquier caso, para cualquier perfil de velocidad, que tenga cualquier, la velocidad tenga cualquiera de sus componentes, pueden estar presentes todas las componentes Bx, By, Bz y cada una depender de X, Y, Z, depender del tiempo. En ese sentido es mejor porque es más general. Es más general. Tendrá sus ventajas y desventajas que pues las podremos discutir más adelante. ¿Qué nos queda ahora? Pues tratar de deducir las ecuaciones, ver de dónde venían, ¿no? Pues fue buenísima esa ecuación, nos sirvió esa ecuación diferencial que utilizamos, esas dos ecuaciones de cantidad de movimiento y de masa, conservación de masa y de cantidad de movimiento. ¿De dónde venían? Bueno, pues en lo que nos queda el video vamos a deducir la ecuación de masa, la ecuación de continuidad, el balance de masa en el medio continuo, la ecuación de continuidad, la vamos a dividir en lo que falta del video. Y bueno, para esa deducción de la ecuación de continuidad, pues tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias son que esas deducciones se hacen utilizando cosas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, digamos que en ese sentido, pues no va a haber nada nuevo. Lo único nuevo va a ser la forma del volumen de control. Pero todo lo demás vamos a ver que es lo mismo. Esa ecuación está deducida, de hecho, en el libro, ¿sí? En el numeral 3.1. Entonces, como les decía, pues es un balance en términos de palabras que lo hemos manejado hace bastante tiempo, que lo convertimos a símbolos, y para convertir a símbolos, pues lo mismo, la clave es flux, ¿no? El flux de algo, una propiedad por unidad de volumen multiplicada por la velocidad perpendicular a un plano, me da el flux de esa cantidad en ese plano, si lo multiplico por el área me da el flujo. El libro lo deduce en este volumen de control, que entonces eso será como lo único novedoso, que nuestros volúmenes de control ya no son una envoltura, sino que es un volumen de control diferencial. El libro lo hace con el más sencillo de todos, que es un cubito diferencial que aplicaría pues para coordenadas cartesianas. Entonces mírenlo, estudienlo y llegan al resultado de la ecuación, y nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a resolver en un volumen de control un poco diferente, igualmente diferencial, pero un poco diferente en cuanto a su geometría. Y ese volumen diferencial acá lo tenemos, es una especie de cuñita ahí que aplicaría más para un sistema de coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces se parece como a un cubo, pero fíjense que estas partes de acá no son rectas, ¿no? Son el arco de una circunferencia. Entonces lo vamos a deducir ahí, obviamente el resultado nos tiene que dar igual. Listo, entonces, pues ¿cómo se hace? Entonces escribe uno acá el balance de masa, teniendo en cuenta pues cómo es un balance de masa en palabras, y de una vez escribámoslo en símbolos, pero bueno, ¿cómo serían palabras? Pues entonces hay un término de acumulación, ¿cierto? Entonces acumulación de ¿quién? De masa, ¿sí? Pero pues es en el medio continuo, miramos todo primero por unidad de volumen. Entonces esa acumulación, ¿cierto? El término de acumulación en el volumen de control, se incrementa la masa o no en el volumen de control, donde el volumen de control, pues ¿cuál va a ser? Este que estamos mirando acá, ¿no? Este que estamos mirando acá, nuestra especie de cuña ahí, ¿no? Entonces, listo, aquí sería, ¿cierto? El de ρ de t. Esto sería masa por unidad de volumen. Me toca multiplicarlo porque por el volumen del elemento diferencial, ¿cierto? El volumen del elemento diferencial. Entonces, pues eso es bueno mirarlo, ¿no? Entonces, si quieren, pongámoslo por acá en otro lado. El volumen del elemento diferencial será un delta de volumen. Y pues ¿cuál será? Pues sería como la multiplicación de los tres, digamos, lados de esta especie de cubo, ¿no? Que no es exactamente un cubo. Entonces miremos cuánto vale cada una de ellas. La más fácil, ¿cuál? Esta de acá, ¿cierto? Esta de acá es moverme en la coordenada R, ¿cierto? Moverme en la coordenada R. Esto de acá será un delta de R, no tiene misterio. ¿Cuál tampoco tiene misterio? Pues moverme en Z, ¿no? Moverme en Z, esta parte de acá será un delta de Z, no tiene misterio. Delta de Z, y la que nos falta, pues ¿cuál será? Esta de acá, que es un arco, y ya hemos hablado, pues este arco lo escribo como R delta teta, ¿cierto? R delta teta sería lo que tengo que poner acá. R delta teta, pues si quiero organicémoslo mejor, para que quede más bonito, sería un R delta teta, delta Z. ¿Listos? Y esto es lo que tenemos que poner abajo. Entonces de ese modo ya tenemos aquí nuestro término de acumulación de la cantidad que se conserva, en este caso masa, ¿cierto? Y me quedan términos de masa por unidad de tiempo. Digamos que los balances son en términos de la propiedad que se conserva por unidad de tiempo. Aquí ya está muy bien. Masa
por unidad de tiempo. ¿Me faltan qué términos? Pues los del flujo, ¿no? Entradas menos salidas, flujo neto, y lo pongo en términos de flux. ¿Flux de quién? De masa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los términos de flux de masa? Entonces dijimos, ya lo hemos visto esto es la propiedad por unidad de volumen, que en este caso es la densidad porque es masa por unidad de volumen, multiplicado por la velocidad, la componente de la velocidad perpendicular al plano, ¿no? Si hubiera sido un plano X, que esto fuera un plano X, entonces ahí era Bx, ¿cierto? Que es como está en el libro. Pero aquí es en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas. Entonces nos toca mirar los planos R, θ y Z, ¿cierto? ¿Qué pasa en los planos R, θ y Z? Este de acá será un plano R, ¿cierto? Plano R de entrada y plano R de salida, ¿no? Me faltó mencionar las coordenadas, ¿no? Porque en realidad lo que uno hace es que separa en un punto X, Y, Z en el libro, o en un punto R, θ, Z acá, y construye el elementico diferencial de volumen alrededor de este punto. Entonces, bueno, miremos lo que pasa en la dirección R. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De flux, ¿cierto? Entonces flux ρ BR, ¿cierto? Me daría el flux. Si es de entrada será en R igual R, ¿cierto? Acá. Entonces estamos hablando de acá, flux de masa. Me toca multiplicar eso por el área. Pues ¿por cuál área? Por esta área de acá, ¿no? Y esta área de acá estará compuesto por un dz, que es esta parte de acá, delta de z, y este de acá que es R por dθ. ¿Listos? Entonces me tocará hacer R dθ dz. Esa es la entrada. Y la salida es menos ρbr, pero ya no en R, sino en R más delta R. O sea, ¿en dónde? Acá, ¿no? Acá en esta salida de acá, donde esta área será delta z por... ¿Cuánto vale esto? Esto ya no es R de θ, sigue siendo delta de θ, ¿cierto? Pero esto aquí es R más delta R. Este era el punto de R, y este punto acá es R más delta R. Entonces R más delta R por dθ de z. Y lo escribo acá. R más delta R por dθ por dz. Y hasta ahí va el flujo de entrada. Flujo porque es flux por área, o sea, flujo de entrada en la dirección R, ¿cierto? Pero me faltan en las direcciones θ y z. Entonces me toca aquí sumar nuevos renglones, hagámoslo con θ. Entonces en θ, pues será en la dirección θ, será un bθ entrando en el punto θ. Entonces miremos lo que sería. Entonces en θ es moverme aquí en esta, como girar de para allá, ¿cierto? Girar de para allá. Y entro acá. Este sería el plano θ. A ver, pintémoslo aquí de otro color. Sería este de acá, ¿cierto? Este sería mi plano θ. Ahí llegaría el bθ. Y ese plano θ, pues entonces tendrá un componente que será de qué área. Delta R delta Z, ¿cierto? Entonces, bueno, ese será el de entrada. Si quieren, hagamos de una vez el de salida, a ver si lo podemos pintar acá. El de salida sería este de por acá atrás, ¿cierto? Sería ese de por allá atrás que estoy pintando ahí. Muy bien, entonces me quedaría acá. Dijimos que ese plano a la entrada es de RZ, ¿cierto? A la entrada es de RZ, pero a la salida también es de RZ, ¿sí? Entonces a la salida es exactamente igual, la misma área, ambas son iguales. Estas dos que voy a borrar son iguales. Entonces puedo agrupar. Eso no me pasaba en el caso de R. Fíjese que en el caso de R había una diferencia con las áreas, no eran las mismas áreas, entonces por eso puse los términos aparte. Pero aquí puedo factorizar porque son las mismas áreas de entrada y de salida. Entonces yo puedo decir, para no escribir tanto, esto sería la entrada menos la salida, que sería un ρ bθ evaluado ¿dónde? En θ más delta de θ, y el área va a ser la misma, delta R delta Z. Esa es la componente θ. Me falta ¿quién? La componente Z. Entonces seguramente no, es un BZ a la entrada. Y aquí también va a suceder que las áreas son las mismas, ya lo vamos a ver en el dibujo. Entonces un ρ BZ saliendo en donde, en Z más delta de Z,
ambos multiplicados por su área para convertir de flux a flujo. Y miremos cuáles son las áreas, cuál es el Z. Entonces el Z es, la dirección Z es moverme por acá, ¿cierto? Entonces aquí sería que entra en un plano Z, la parte de abajo, y aquí sería donde salen Z más delta Z, la parte de arriba. Ambos son iguales y serán que, puedo mirar como delta R y R de teta por delta R. Entonces será R, cambiamos aquí el color, será R delta R de teta. Más que términos, me quedan más términos, estos son los flujos, ¿cierto? Flujos de entradas y salidas. Más hay un término de generación de masa. Bueno, si hubiera reacción química sí, pero aquí es sin reacción química, es un balance de masa sin reacción química. Únicamente una especie química sin reacción química, de manera que no hay generación. Cuando uno hacía balance de momentum en la envoltura, o cuando haga balance de momentum en este capítulo 3, agregará un término de gravedad, porque es generación de momentum. Pero como este es un balance de masa, pues no hay más términos en este balance de masa. Muy bien, ya tenemos nuestra expresión de balance de masa. Lo que sigue es reorganizarlo. Aquí hay varias cosas que se pueden para hacer reorganizar. Y hay una de ellas que es un poquito difícil de ver y que de hecho también sucedía en el caso del balance de la envoltura para coordenadas cilíndricas. Y creo que a algunos de ustedes les quedó una duda, entonces miremoslo con un poco de más calma. Y es que lo que está subrayado en azul, ustedes se van a dar cuenta que yo lo puedo ver de la siguiente manera. Esa suma, esa resta de dos términos la puedo ver de la siguiente manera. Yo puedo ver eso como rho BR multiplicado por R. Rho BR multiplicado por R evaluado en R, y esto por delta teta delta Z menos lo mismo que estaba ya entre paréntesis, aquí también rho BR multiplicado por R, todo eso evaluado en R más delta R y multiplicado por delta teta por delta Z. Miremos a ver, son iguales. Este término de acá coincide con este término de acá. Sí, porque es rho R evaluado en R. Aquí tenía R. Aquí sigue teniendo R, ¿cierto? R evaluado en R, ¿cuánto es? Pues R. Es como una forma chistosa de verlo, pero es lo mismo, ¿cierto? Este término de acá es lo mismo y el delta teta, delta Z. Y este de acá también, ¿no? Yo tenía un rho BR, todo evaluado en R más delta R y multiplicado por R más delta R. Pues lo puedo agrupar, ¿cierto? Un rho BR evaluado en R más delta R sigue siendo lo mismo y multiplicado por R evaluado en R más delta R. Entonces sigue siendo lo mismo. Entonces es lo mismo, pero la clave es que esto sí lo que me permite llegar al término de derivada, ¿sí? Porque tengo a alguien evaluado en R y ese mismo alguien evaluado en R más delta R, ahí donde va a poder aplicar el término de derivada, cosa que no me sucedía en el caso anterior, lo que estaba en negro. Muy bien, entonces aquí ya haciendo uso de lo que acabamos de demostrar, esa igualdad con el azul, pues aquí ya reemplacé el término azul dentro de de balance, lo estoy organizando un poquito, ¿no? Entonces ya podría yo olvidarme de esta parte de aquí arriba. Muy bien, lo que sigue que va a ser algo parecido a lo que pasaba en el caso de la envoltura. En el caso de la envoltura lo que hacíamos era que la creábamos, no era nuestra mejor amiga por un tiempo y después la colapsábamos, ¿cierto? ¿Y por qué la colapsábamos? Porque me interesa saber lo que pasa en un punto, ¿no? Me queda una ecuación diferencial, la variación punto a punto, desaparecía la envoltura. Aquí es parecido, aquí mi mejor amigo fue un volumen diferencial, un cubo en el libro, o esta cuñita acá en que estamos mirando en este video, pero igual la vamos a hacer colapsar, que este volumen colapse a este punto. ¿Cómo hace uno eso? Pues divide por el volumen de ese elemento diferencial y hace que ese volumen tienda a cero. Entonces vamos a dividir por el elemento diferencial y vamos a tomar el límite cuando delta teta, delta z y delta r tiendan a cero. Y miremos qué queda. Entonces dividimos por el volumen del elemento diferencial, r, delta teta, delta z, y también dividamos por menos 1. Dividamos por el menos 1 para que se me acomoden mejor los términos de la derivada. Entonces si hago eso, ¿qué me queda al lado izquierdo? Se me cancelan todos estos términos y me cambia el signo. Entonces me quedaría menos
menos de rho de t, me queda a la izquierda, igual, ¿qué me queda el primer término? El término de los x, entonces divido, se me cancelan estos términos, delta teta, delta z, y me quedará abajo r y delta r, ¿cierto? Entonces, y cambio el orden del signo, ¿cierto? Entonces me quedaría un 1 sobre r, ¿cierto? Hemos dicho que me queda un 1 sobre r, estoy dividiendo por r, me va a quedar un 1 sobre r, abajo me va a quedar delta r, al dividir aquí por el delta r me queda abajo, entonces abajo me queda delta r, ¿de quién es? Entonces me queda rho br, como le cambié el signo, el que me va a quedar positivo es el de rho br por r, ¿cierto? Que es lo que teníamos en el paréntesis allá. Rho br por r, ya lo revisamos. Eso evaluado en r más delta r, ahora me queda positivo. Y el mismo término, ¿sí? Esto era rho br por r acá, evaluado en r más delta r. Y lo mismo, el mismo término rho br por r, evaluado en r, solamente en r. Solamente en r. Y aquí cierro el paréntesis. Entonces revisémoslos. Tenía yo rho br por r, evaluado en r y en r más delta r. Esos términos me van a quedar. Desaparecen los de teta de zetas. Me queda un 1 sobre r, que estoy dividiendo por todo esto. Me queda delta r abajo y me cambia el signo. Hasta ahí estamos todo muy bien. Y los tetas me quedará entonces, el término de teta me quedará, sigue viendo rho bz, evaluado en, como cambié el signo, entonces será primero en, estamos en teta, perdón, entonces en teta más delta teta, menos lo mismo a la entrada, que es en teta, y que nos queda abajo. Entonces teníamos delta r, delta z, si dividimos por todo eso, me queda abajo también, me queda también un 1 sobre r, ¿cierto? Y me queda delta teta abajo. Entonces me queda un r abajo, bueno, podemos ponerlo como un r abajo o 1 sobre r, bueno, no importa. Y aquí delta teta. Eso es en teta. Y en z, que es este término de acá, nos quedará más rho bz, pero el que es positivo ahora es en z más delta z, menos rho bz, el que es positivo, el que, bueno, ya que es negativo me queda ese evaluado en z. Y quien me queda de los otros términos, tenía todo esto, rho delta r delta teta, al dividirlo me queda, aquí sí había un r por fuera, entonces ese se me cancela, me queda únicamente el delta z, ¿cierto? O sea, mediante esos términos me queda entonces únicamente el delta de z. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Dijimos que era colapsar ese volumen, ¿cierto? Entonces colapsar ese volumen hacia el punto, pues ¿qué implica eso? Pues que tanto el delta R como el delta teta como el delta z tiendan a cero, ¿cierto? Irme a ese límite, ¿qué pasa en ese límite? Y lo que va a pasar es que me van a aparecer la definición de derivada, ¿cierto? Alguien evaluado en R más delta R sobre ese mismo alguien evaluado en R sobre delta R, pues me va a dar la derivada. Y lo mismo aquí con la variable teta, me va a quedar derivada con respecto a teta, y aquí con la variable z. Entonces, ¿cómo me queda mi balance de masa? Entonces me queda menos de rho de t igual. En R, ¿quién quedó? Quedó un R por fuera de todo lo que pasa con la derivada. ¿Y quiénes están dentro de la derivada? Pues rho br por r, ¿cierto? Derivada con respecto, parcial con respecto a r. En delta de teta, lo mismo, quedó un r por fuera de lo que es la derivada. ¿Y quiénes son las derivadas? Bueno, aquí me di cuenta que había un error, ¿no? Me di cuenta que había un error, esto era b teta, ¿no? B teta. Esto era teta, ¿no? Y bueno, cuando no está en video nadie le dice a uno, ¿no? Pero esto era aquí b teta y b teta. Entonces,
Podría editar el video, volver a hacer todo, pero no, creo que no es necesario. También los errores son parte de la vida. Desde que uno pueda corregirlos a tiempo está bien, ¿cierto? Y aquí, entonces esto era beteta, 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 listos. Entonces, ahora sí está consistente todo. Y en Z, si no hay ningún R extraño, me queda simplemente la derivada de ρ, bz, dz. Y listo, tenemos nuestra ecuación de conservación de masa en el medio continuo, me dio de esta manera. Y la gran pregunta es si me da igual que el libro. El libro lo hicieron en coordenadas cartesianas con elemento cúbico, nosotros lo hicimos aquí en coordenadas cilíndricas. Y pues miremos si nos dio lo mismo o no nos dio lo mismo. Así que aquí volvemos al libro en ese 3.1 cuando lo hacen la balance de masa sobre este elemento cúbico, haciendo la misma análisis que hicimos nosotros, pero pues en sistema de coordenadas cartesianos, y llegan a este resultado. Entonces les da parecido, ¿no? Aquí menos de ρ de t y aquí unas derivadas, pero a ellos les daba de ρ bx de x más de ρ by de y más de ρ bz de z. O sea, no nos da igual en principio porque, bueno, se ven derivadas diferentes, pero ellos se dan cuenta acá que esto de aquí, que es la divergencia, ¿cierto? En coordenadas cartesianas. La divergencia de ρ b es una cosa general, en coordenadas cartesianas toma este resultado. ¿Qué deberíamos hacer nosotros entonces? Bueno, mirar cuánto vale una divergencia en coordenadas cilíndricas. Y bueno, ¿cuánto vale la divergencia en coordenadas cilíndricas? Pues uno no tiene que acordarse de eso, pero tiene que acordarse, eso sí, que la divergencia es el producto punto entre nabla y el vector velocidad. Y bueno, lo que pasa es que nabla entonces tiene diferentes presentaciones en diferentes sistemas de coordenadas, y en las coordenadas curvilíneas pues la cosa se complica un poco. Eso está en el apéndice del libro, en el apéndice A7, también lo vio uno en cálculo vectorial, ¿no? Tiene que ver, pues hay que mirar cuánto vale nabla en cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, nabla en coordenadas cartesianas, pues ya sabemos que es muy sencillo, solo es de x, de y, de z, pero pues nabla en coordenadas cilíndricas es un poco diferente, tiene aquí un 1 sobre r metido, coordenadas esféricas es aún más complicado, ¿no? Tiene que ver con los vectores unitarios que cómo varían con respecto a la posición, ¿no? No son constantes, en coordenadas cartesianas sí, en las curvilíneas no. Entonces nabla en esféricas es más extraño. Y sabiendo cuánto vale nabla en cada un sistema de coordenadas, en este caso las cilíndricas, que es la que nos interesa, pues uno puede hacer el nabla.b para hallar divergencia en los diferentes sistemas de coordenadas. Y aquí está, ¿cierto? Aquí está el nabla, la divergencia, ¿cierto? En coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que tendríamos que verificar es si eso fue lo que nos dio, ¿cierto? Si lo que nos dio allá fue divergencia de la velocidad, ¿cierto? Porque eso es lo que nos daba la ecuación de continuidad. Entonces, pues revisémoslo. Se ve un poco diferente acá, ¿cierto? Se ve un poco distinto. Se ve un poco lo distinto de lo que nos dio. Si nos dio un dvz de z, si nos dio 1 sobre r beteta de teta, y estos términos de br se ven como raros, pero entonces revisémoslo. Aquí ya está. Este era el que teníamos, está el 1 sobre r por, bueno, aquí está un ρ agregado, no es la diferencia, que entonces no va a ser divergencia de b, sino divergencia de ρ b. El ρ está en todos los términos, pero entonces el término de las derivadas con teta nos dio bien, con bz nos dio bien, y las de r nos había dado este término. Y pues en el libro lo presentan diferente la divergencia, ¿cierto? Porque aparece es como br sobre r y la derivada de br con respecto a r, pero coinciden con lo que nos dio, porque lo que nos dio fue esto, pero aquí yo lo veo en azul, entonces 1 sobre r por esto, y esto lo veo como una derivada de un producto, ¿no? Donde ρ br es un término y r otro. Entonces la derivada de un producto, ¿qué sería? El primero, que es ρ br, por la derivada del segundo, que sería ¿qué? La derivada de r con respecto a r, que me daría 1, me queda solo ρ br, más el segundo, que es ¿quién? R, por la derivada del primero, que es ρ br de ρ br. Entonces me quedaría ρ por derivada de ρ br con respecto a r. Ingreso aquí el r, ¿no?
y me queda rho BR sobre R, y aquí en el otro se me cancela, me queda derivada de rho BR por dr. Entonces coincide, ¿cierto? Únicamente la diferencia del rho, pero coincide con lo que tenemos acá, BR sobre R y derivada de BR con respecto a R. Entonces lo que teníamos aquí sí era la divergencia, sí es la divergencia. Entonces, cambiando el signo, nos quedaría, para que nos quede igual que el libro, perdón, por acá escribámoslo, nos quedaría de rho de t igual a menos, ¿quién? La divergencia de rho por b. Y este resultado pues sí coincide totalmente con la ecuación de balance de masa en el medio continuo, la ecuación de continuidad que presentaba el libro. Y que aquí la tenemos, ¿no? La ecuación 3.14, la ecuación de continuidad, la ecuación de masa, de balance de masa, conservación de masa en el medio continuo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Y bueno, pues revisar este numeral 3.1, entender bien cómo sale se deriva esta ecuación de la ecuación de continuidad y aplicar lo mismo para la ecuación de movimiento, la ecuación 3.2. Entonces estudienla. La buena noticia es que aplica lo mismo, es un balance sobre un elemento diferencial, se utiliza el concepto de flux por área para tener flujo, pero aquí ya no va a ser flux de masa porque estamos hablando de conservación de momentum. Entonces estudiense este numeral 3.2, la ecuación de momentum. Entonces el flux de momentum es phi, igual que en las envolturas, es phi, el flux total de momentum por las áreas. Entonces no tiene mucho misterio, todo lo demás igual. Bueno, ¿qué otra cosa tiene de nuevo? Pues que es una cantidad vectorial. Entonces aquí en esta figura 3.2.1 se hace el balance del X momentum, solamente el X momentum, pero pues hay que hacer el del Y momentum y del de Z momentum. Entonces el del X momentum que está en la figura 3.2.1 da este resultado, pero si uno hiciera los planos Y, o sea el de Y momentum, perdón, no los planos Y sino el Y momentum y el Z momentum, sería una figura equivalente a esta, pero adivinen qué. Las segundas componentes de todos estos phis que están acá, las segundas componentes de todos estos phis serían Y, todo lo demás sería igual, me daría la ecuación de Y momentum. Y la de Z momentum sería los segundos componentes de estos phis serían Z, todo lo demás sería igual. Y de ahí salen la componente Y y la componente Z. Aquí sí hay términos de gravedad, porque sí hay generación de momentum externo, parecido a lo que pasaba en la envoltura, para la X, para Y y para Z. Y lo otro es que pues yo puedo escribir una sola ecuación larguísima, una sola ecuación vectorial larguísima con estas tres componentes, poniendo aquí vectores unitarios en X, en Y y Z y sumarlos. O puedo saber que son tres ecuaciones, componente X, componente Y, componente Z. Pero es bueno agruparlas, ¿cierto? Para no escribir tanto. No escribir tanto, agrupo todo, saber que es una sola ecuación vectorial. Y esa ecuación vectorial pues sería de esta manera, ¿cierto? Aquí resumido. Pues cómo queda al lado izquierdo de la igualdad. Pues si tengo al lado izquierdo de la igualdad componentes X, Y y Z de la velocidad, pues adivinen que pues es el vector velocidad. Y a la derecha, si tengo el último término de la derecha, rho X, rho Y, rho Z, pues adivinen cómo escribo eso resumido, pues rho G, el vector rho G. Y revisen y se darán cuenta que estos tres términos, estos 9 términos que están acá, 3, 6 y 9, salen de ¿quién? De hacer un producto punto entre el vector nabla y el tensor phi, tensor flux de momento. Si yo hago eso, me dan estos tres términos. Entonces, si yo quiero escribir resumida esta ecuación, lo puedo escribir con menos divergencia de rho G. Y esa es la famosa ecuación de continuidad, de la cual, una versión de la cual, que miraremos después, una versión de esta ecuación fue la que usamos al inicio para resolver el problema de flujo entre dos placas paralelas. Y bueno, con eso terminamos entonces este video, no les quito más tiempo. Entonces, ¿qué tienen que estudiar para el martes? Pues el 3.1 y el 3.2 del BCLK, el 3.2 hasta esa ecuación 3.2.8 que vimos ahí, para entender cómo es la derivación de esas ecuaciones de continuidad y de movimiento, conservación de masa y conservación de cantidad de movimiento en el medio continuo, que la veremos esta semana. Y entre esta semana y la otra, las 2 semanas que quedan, 2 semanas dedicaremos a este tema de cómo se derivan esas ecuaciones, que ya lo vimos hoy, y cómo se utilizan para resolver problemas, que también vimos hoy, pues un caso muy sencillo, ¿no? El de la placa de abajo que se mueve, el fluido en medio de las dos placas. Eso veremos las siguientes semanas.
También lean el enunciado del proyecto, que se les pide trabajar cosas en ambos sentidos, derivar las ecuaciones y utilizarlas para resolver problemas y en diferentes sistemas de coordenadas. Fíjense que el libro hace la más sencilla, que es cartesiana. Nosotros derivamos por lo menos la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas. Entonces también en el proyecto se les pide trabajar al respecto. Muy bien, entonces estudien, feliz resto de ese fin de semana y nos vemos en la clase del martes.